Esto es Tierra Santa. Todavía no están claros sus límites. Es valorada por 3 fes diferentes que rezan al mismo Dios. Un lugar donde los mortales hacían milagros. Donde Dios habló a Moisés. Cristo caminó sobre las aguas. Y Mahoma subió al cielo. Haga el viaje de su vida a Tierra Santa. Maravillas antiguas de Tierra Santa. Ningún lugar del mundo es tan rico en contradicciones como Tierra Santa. Un mar muerto que rejuvenece el alma. Un muro de piedra que oye las oraciones de millones de personas. Una ciudad excavada en la roca. Aquí un puñado de rebeldes mantuvo a raya a un imperio, y los profetas errantes tenían más poder que los reyes. En Tierra Santa, tras cada esquina, hay algo inesperado. Las maravillas antiguas de Tierra Santa proveen al viajero de una experiencia única. Nuestro viaje comienza en Jordania, en uno de los lugares más históricos de Tierra Santa, el Mar Muerto, un lugar de misterio, milagros y magia. ¿De qué otra forma se podría explicar el hecho de que un río de agua dulce se convirtiera en un mar 10 veces más salado que el Mediterráneo? El Mar Muerto está a menos de 1 hora en coche desde Amán. Justo al norte de la desembocadura del río Jordán, hay un lugar que muchos consideran la bíblica Betania. Se cree que Juan Bautista bautizó a Jesús aquí. Los cristianos locales aún celebran bautismos en el mismo lugar donde, una vez, se alzó una antigua iglesia. Hoy, un niño de 18 meses es bautizado por un sacerdote católico que habla árabe. Los visitantes también pueden ser bautizados. Se ha construido un lugar para acomodar a grandes grupos de gente. El lugar de bautismo está a solo 15 minutos en coche desde el Mar Muerto. A unos 400 metros bajo el nivel del mar, es el punto más bajo de la Tierra. Al no haber un lugar más bajo para que corra el agua, se asienta y se evapora lentamente. El agua acumulada tiene un 30% de sal. Columnas de sal cristalizada revisten la orilla. Este mar tiene el contenido mineral más alto de todas las masas de agua del mundo. Los balnearios locales se especializan en tratamientos de belleza con sal y barro del Mar Muerto. Los masajes con sal son buenos para exfoliar y purificar la piel. Cleopatra usó el barro local para sus baños. Aún se piensa que tiene propiedades curativas, especialmente para enfermedades de la piel y problemas musculares. Se sabe que el barro y la sal son muy buenos para la piel. La gente viene de todas partes, de Alemania, de Suiza, para recuperarse. Purifica su piel, la desintoxica y la reafirma. Estos balnearios modernos proporcionan un entorno de lujo para disfrutar de la estancia en el Mar Muerto. Por supuesto, hay una alternativa más modesta. Para un tratamiento salino, hay que probar el propio Mar Muerto. Probablemente sea el último cliché turístico, pero también es el más divertido. Ni siquiera hace falta flotador. Creo que uno no se da cuenta de la flotabilidad que va a tener, y cuando se mete es toda una sorpresa. Los brazos se elevan por sí solos, no hace falta hacer nada. Es realmente agradable flotar y relajarse. Es muy relajante, uno podría dormirse fácilmente. El agua es un poco viscosa. 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 Sabe muy mal. Horrible, muy salada. Pero es cálida y reconfortante. Nunca he estado en un lugar parecido. Es genial. En cuanto te inclinas un poco, el agua empuja hasta que acabas flotando. Es muy agradable relajarse todo el día y tomar un baño de barro.
Después del baño de sal, llega el momento de embarrarse. Solo hay que coger un puñado del fondo. Cuando el barro se endurece, puede quitarse en el mar o bajo un chorro de agua fresca. Sorprendentemente, es más difícil quemarse en el Mar Muerto, porque la alta presión atmosférica filtra los rayos ultravioletas. Se cree que al sur del Mar Muerto se encuentran sumergidos los restos de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. La historia cuenta que Dios avisó a Lot y su esposa para que huyeran de la condenada Sodoma. Mientras el fuego y el azufre destruían su ciudad, los ángeles les advirtieron que no mirasen hacia atrás, pero la curiosidad venció a la esposa de Lot e inmediatamente quedó convertida en una estatua de sal. Aún hoy puede verse este pilar con forma de mujer. El pasado sigue vivo en las tranquilas aguas del Mar Muerto. Nuestro viaje continúa en uno de los países más antiguos del mundo, Egipto. El puerto de entrada principal es su histórica capital, El Cairo. Esta fue la tierra de los faraones. Cerca de El Cairo, las grandes pirámides siguen desafiando al tiempo. Pueden visitarse en una excursión de un día. En la época de Ramsés, muchos de estos monumentos fueron construidos por esclavos hebreos. El libro bíblico del Éxodo describe cómo Moisés los condujo milagrosamente a través del Mar Rojo, hacia la libertad. Y llegaron a la principal atracción egipcia de Tierra Santa, el Monte Sinaí. Con más de 2000 metros de altura, localmente es conocido como Gebel Musa, o Monte de Moisés, uno de los lugares más espirituales del mundo. Después de todo, aquí es donde Moisés recibió los 10 mandamientos. El monte está situado al sur de la península del Sinaí. El trayecto de 6 horas en coche desde El Cairo recorre un territorio descrito en la Biblia como el gran y terrible desierto. El monasterio ortodoxo griego de Santa Catalina se encuentra al pie del monte Sinaí. Hay una caminata de 3 horas hasta la cumbre. Hemos oído historias de gente que lo ha logrado en 36 minutos, pero creo que es un récord difícil de creer. Si alguien lo logra en 1 hora y media es que ha subido a un ritmo muy rápido. Hacerlo en 2 horas y media o 3 resulta muy agradable. Se cree que en este lugar Dios llamó a Moisés después de conducir a los hijos de Israel a través del Mar Rojo. Moisés hizo la extenuante subida a la cumbre varias veces. Hoy un viajero en forma puede llegar a la cumbre siguiendo los escarpados 4000 escalones del arrepentimiento, tallados en la roca por los monjes como penitencia. Los que prefieran no caminar, pueden montar. En verano es muy importante ponerse en marcha muy temprano para ver el amanecer y bajar antes de que haga demasiado calor. Y eso se ha convertido en una tradición tan arraigada que en invierno la gente se levanta en medio de la noche cuando puede hacer mucho frío para ver el amanecer. Es una vista espectacular. La mayoría de los visitantes comienzan el ascenso con el frío de la noche. Lejos de las luces de la ciudad, su camino está iluminado por las estrellas y la luna. Hay lugares para detenerse a tomar bocadillos o café caliente. Son buenos sitios para reflexionar sobre el viaje que Moisés hizo cuando Dios le entregó las reglas de la vida, los 10 mandamientos. Tras el descanso se inicia la subida de los 500 últimos escalones hasta la cumbre. El espectáculo vale cada uno de esos escalones. La cumbre ofrece una vista espectacular de picos dentados y profundos valles, donde las rocas cambian de color con la luz. No esperaba encontrar un escenario tan espectacular. Ver el sol saliendo tras las montañas y el paisaje tan seco, árido y desolado. Es realmente impresionante. Es como estar en la luna o en otro planeta. Al bajar de la montaña, el monasterio de Santa Catalina abre sus puertas durante unas horas cada mañana.
Sinaí significa arbusto, que le viene muy apropiado, porque se dice que el monasterio marca el lugar de la zarza ardiente que habló a Moisés. Dentro del monasterio crece una especie de arbusto de frambuesas llamado Rubus sanctus, sumamente longevo. Según el libro del Éxodo, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro cerca del pie de la montaña. De reojo vio algo asombroso, un arbusto ardiendo, pero que no se consumía. A medida que se acercaba, una voz lo llamaba desde el arbusto. Dios lo había escogido para liberar a los israelitas y sacarlos de Egipto. Cuando Moisés dijo que nadie creería que Dios se le había aparecido, recibió dos signos. Primero, Dios convertiría su vara en una serpiente. Y luego, cuando metiera la mano en su capa, la sacaría cubierta de llagas. Segundos después, su mano estaría curada. Para proteger el lugar, se fundó una orden monástica en el año 337. El monasterio lleva el nombre de una mártir cristiana del siglo IV, Santa Catalina de Alejandría. Ahora es el monasterio en activo más antiguo del mundo. 25 monjes ortodoxos griegos trabajan y rezan aquí. La capilla atesora obras de arte de hace 15 siglos, lámparas, mosaicos y un sarcófago que se cree guarda los restos de la propia santa. Es muy conmovedor. Hay una atmósfera muy especial en él. Es increíblemente antiguo. Las piedras exudan santidad, si es que puede decirse así. Puede que el Sinaí sea poco más que una montaña de un desierto remoto, pero ha afectado a muchas vidas. Los visitantes de Tierra Santa pueden tocar las maravillas antiguas con sus manos. Al sur de Jordania hay una región conocida en tiempos bíblicos como Edom. Su lugar más famoso es la ciudad de piedra, Petra. Una atracción histórica muy popular, escenario de una película de Indiana Jones. Hubo un tiempo en que se creía que su existencia era puramente mítica, hasta que en 1812 el explorador suizo Johann Burckhardt viajó por Jordania disfrazado de jeque. Poco después de pasar por la actual Amán, capital de Jordania, comienza a oír historias sobre estas ruinas o antigüedades, como él las llama. El propio Burckhardt debió haber quedado realmente impresionado. Un hombre prácticamente solo, acompañado por un guía local, entrando tranquilamente en un lugar que ningún europeo había visto durante siglos, debió ser una experiencia asombrosa. Burckhardt entró en un angosto desfiladero que atravesaba la roca más de 1 kilómetro. A medida que se acercaba al final, vio la sobrecogedora ciudad perdida de Petra. Hoy es bastante más fácil llegar a ella que en tiempos de Burckhardt. Solo son 5 horas en coche desde Amán. Hay casi 1 kilómetro de paseo hasta alcanzar la ciudad, pero hay distintas formas de llegar. Hay quien va en coche, incluso a caballo. De cualquier forma, el camino hacia Petra lleva a los visitantes a través del mismo desfiladero que recorrió Burckhardt, flanqueado por paredes verticales de 60 metros de altura. Se cree que el abismo es el resultado de un terremoto prehistórico que abrió la montaña. Al final de la fisura, una vista deslumbrante, el llamado Jatné o Tesoro, el edificio más famoso de Petra. Esta enorme tumba fue construida en el siglo I a.C. La leyenda local cuenta que una vez guardó el tesoro de un faraón egipcio. Petra parece un plató de Hollywood y eso fue exactamente en lo que se convirtió cuando la fachada de El Tesoro fue elegida por Steven Spielberg como escenario de la secuencia final de la película Indiana Jones y la Última Cruzada. Petra toma su nombre del griego y significa roca. Los arqueólogos han descubierto más de 800 monumentos en Petra, la mayoría cuidadosamente esculpidos en la arenisca de las paredes del acantilado. Petra la fundaron los nabateos. No es extraño que la roca fuese primordial en su religión.
¿Hasta qué punto eran religiosos los nabateos? Puede medirse por el hecho de que, al salir al extranjero, se llevan sus creencias con ellos. Y, por supuesto, las propagan por todo el Mediterráneo oriental. Hay una santidad esencial en estos bloques. Me refiero a que seguramente también fueron imágenes perecederas, pero da la sensación de que ya entonces conservaban esa forma básica del bloque de piedra, como las que también pueden verse más al sur, en Arabia Saudí. Simples bloques de piedra en los que, de vez en cuando, se trazaban unos ojos o una nariz. Estos llamados Dios bloque incluso podrían estar relacionados con el concepto del Antiguo Testamento. El Señor es mi roca. Los nabateos también crearon obeliscos con relieves o estatuas exentas. Se cree que estas son representaciones de su dios del sol, Duchara. Dos de los obeliscos más grandes de Petra resultan aún más impresionantes cuando uno se da cuenta que los nabateos no los erigieron. En vez de ello, excavaron la cima de la montaña, dejando solo los monolitos. Uno de los lugares más altos de Petra es el altar de los sacrificios. 4 escalones de piedra conducen al altar donde los nabateos sacrificaban animales a su dios Duchara. Tendrían sus imágenes y harían un sacrificio ritual de algún animal, quemando incienso, etc. Todo ello ante una imagen, pero también frente a las propias montañas que representaban la forma más pura de lo sagrado. El área que rodea a Petra es parte del desierto por donde vagaron Moisés y los israelitas. En la cumbre de Jebel Harum, o Monte Hor, muere y es enterrado a Aarón, hermano de Moisés. Durante miles de años, judíos, cristianos y musulmanes han llegado aquí en peregrinación. Uno de los mayores tesoros arquitectónicos de Petra es el anfiteatro. Construido en época de Jesús, tenía capacidad para 8.500 personas. Toda la estructura fue cincelada en la ladera de la montaña. Petra es tan grande en tamaño como en belleza, tan natural como artificial. Es un lugar fabuloso, asombroso. Es realmente sobrecogedor. Resulta muy difícil asimilar la historia del lugar. Petra fue descrita en un poema por el estudioso bíblico inglés Dean John William Bergen como una ciudad rosada casi tan vieja como el tiempo. Es mucho más impresionante de lo que conocía por los libros. Hay que verla para creerlo. Nuestro viaje continúa en Israel y Cisjordania. Es el verdadero corazón de Tierra Santa, con lugares como Nazaret, Belén, Jerusalén y el Mar de Galilea. Una de las maravillas antiguas de Tierra Santa, aún reverenciada por los judíos de todo el mundo, es la fortaleza de Masada. Esta extraordinaria ciudadela domina una meseta de unos 300 metros sobre el Mar Muerto. 750.000 personas visitan Masada cada año. Está a 5 horas en autobús desde Jerusalén. Es una de las atracciones más famosas de Israel. Mientras los jóvenes acceden a ella por sendas difíciles, el resto de turistas pueden subir en teleférico. Normalmente se visita con el colegio a los 13 años. Los profesores cuentan todas esas historias heroicas y luego se espera la salida del sol. Uno se siente muy orgulloso y muy patriótico porque es un lugar muy hermoso, aunque su historia sea amarga. La fortaleza fue construida por el rey Herodes el Grande. Temiendo una rebelión, se refugió tras gruesos muros y altos baluartes. Herodes tenía buenos motivos para temer por su trono. Había oposición interna y era visto como un romanizador, en vez de alguien que siempre llevó una forma pura de vida judía. Muchos enemigos internos trataron de matarlo, y Cleopatra de Egipto había puesto sus ojos sobre Judea, así que tenía bastantes razones para tener Masada en caso de emergencia. Herodes estaba tan decidido a asegurar su supervivencia que almacenó comida para varios años.
Aún pueden verse los restos de vasijas de alimentos. Masada también guardaba en cisternas unos 750.000 litros de agua. Una caverna escondía un sombrío secreto. Unas excavaciones llevadas a cabo en 1963 dejaron al descubierto los esqueletos de 25 hombres, mujeres y niños. El hallazgo llevó al redescubrimiento de una antigua historia. Durante la revuelta judía del año 66 después de Cristo, un grupo de revolucionarios atacó la fortaleza. Cuando la guarnición romana cedió, los soldados fueron asesinados. Roma aplacó la rebelión y recobró el control del país a excepción de Masada. Aquí unos 1000 judíos, hombres, mujeres y niños, estaban sitiados por un ejército de 15.000 hombres. Les llevó 2 años alcanzar las murallas. Prefiriendo la muerte a la esclavitud, unos 900 revolucionarios judíos se suicidaron en masa. Prendieron fuego a la fortaleza. Decidieron incendiar todo el lugar. Los romanos fueron cogidos por sorpresa porque oyeron el ruido y vieron las llamas. Hubo silencio y nada de oposición. Cuando finalmente lograron entrar los soldados romanos, vieron los cuerpos amontonados. Los huesos que los arqueólogos encontraron 2000 años después, presumiblemente eran restos de insurrectos judíos, y fueron enterrados con todos los honores militares en 1969. Como una especie de rayo de luz o de consuelo, 2 mujeres y 5 niños lograron salvarse. Se escondieron en los pozos de agua y lograron salir de las cenizas para contar lo sucedido. Hoy en día, Masada es un símbolo de supervivencia judía. Se hacen muchas excursiones escolares a este lugar. Algunos soldados israelíes han hecho su juramento aquí diciendo: Masada no volverá a caer. Pero esta es solo una de las muchas maravillas antiguas de Tierra Santa que ha resistido el paso del tiempo. Este lugar es de visita obligada para todo cristiano en Tierra Santa. Fue hogar de Jesús y escenario de muchos de sus milagros. Galilea. Hoy la ciudad más grande de la región es Nazaret. Con una población actual de 60.000 habitantes, en tiempo de Jesús era una aldea agrícola con unos 30 hogares. Galilea está en el norte de Israel. Desde Jerusalén, Nazaret está a 2 horas y media en coche. Ofrece casi una docena de iglesias para visitar, pero dominando el horizonte está la Basílica de la Anunciación. Se alza en el lugar donde vivieron María y José. Bajo la iglesia está la Gruta de la Virgen. Muchos creen que fue aquí donde el arcángel Gabriel visitó a la Virgen María para anunciarle que pronto daría a luz. La iglesia fue terminada en 1969, pero abarca varias ruinas bizantinas. Hoy es la iglesia más grande de todo Oriente Próximo. A 32 kilómetros al este de Nazaret se encuentra el mal llamado Mar de Galilea. Con unos 20 kilómetros de largo y 10 de ancho, es el lago de agua dulce más grande de Israel. Se dice que fue aquí donde Jesús caminó sobre las aguas. Cerca de los pueblos pesqueros de Galilea encontró a sus primeros discípulos. Hizo muchos milagros en Cafarnaún. La experiencia al visitar el lugar depende del turista. Lo que traen los cristianos a estos sitios es casi tan importante como lo que ven. Tienen que acudir con buen estado de ánimo. Tienen que ser capaces de proyectarse a sí mismos en la historia. Y si, por ejemplo, visitan Cafarnaún, podrán ver la casa de Pedro, recorrer las calles del siglo I y ver las pequeñas casas. Era un pueblo muy pobre. Se extendía a lo largo del lago unos 500 metros sin apenas fondo. Eran pescadores y tenían que trabajar muy duro para ganarse la vida. Así que quienes siguieron a Jesús eran muy realistas, pescadores duros, mental y físicamente. No eran del tipo de hombres que se dejaban arrastrar por el entusiasmo. Y para mí eso es lo más importante. Los sitios como Cafarnaún hacen reflexionar sobre cosas como qué tipo de gente vivía aquí. Las piedras no son importantes, la gente sí.
En una colina de Galilea se alza la iglesia de las Bienaventuranzas, construida donde se cree que Jesús pronunció el sermón de la montaña. Aquí dijo a las masas: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La iglesia fue construida por la orden franciscana en los años 30. Décadas más tarde, sus tierras se siguen manteniendo cuidadosamente. Otro de sus milagros fue la conversión de 2 peces y 5 panes en comida suficiente para 5.000 personas. La iglesia de la multiplicación se alza en el lugar donde se cree que Jesús hizo este milagro. En su interior, un mosaico celebra el acontecimiento. Pero, ¿ocurrieron realmente estos milagros? Los milagros de Jesús son básicamente un problema filosófico. Si no se cree en los milagros, se lee el texto de una forma. Pero si filosóficamente se cree que los milagros son absolutamente imposibles, que las leyes de la naturaleza no pueden ser infringidas, por supuesto, se lee el texto de otra manera. Y no veo ningún motivo para no creer en los milagros. De hecho, en este mundo uno siempre tiene la esperanza de que sucedan. Respecto a que Jesús resucitara a Lázaro o diese la vista a un hombre ciego, no tengo ningún problema en creerlo. La pregunta es, ¿cuántas pruebas tenemos? Y de hecho son muchas. De vuelta a Nazaret, se puede visitar la reconstrucción de un pueblo del siglo I llamado Kafar Kadem, donde se puede experimentar el estilo de vida bíblico, vistiendo trajes de época, moliendo aceitunas, pisando uvas e incluso ordeñando ovejas. Estamos sentados en la sala de estar de una casa típica del antiguo Nazaret y ante nosotros hay dispuestos diferentes platos de comida local típicos de la época y que probablemente comió María. Uvas, aceitunas, pan de pita hecho de trigo o cebada, peras, hummus, que es una especie de puré de garbanzos, lebani, un tipo de queso, y toda clase de comida deliciosa. Las experiencias vividas en primera persona revelan muchos aspectos de la vida cotidiana en tiempos de Jesús. Suponemos que María tenía el estilo de vida típico de una chica de un pueblo judío. Probablemente acudiría a la escuela unos cuantos años, quizá desde los 8 hasta los 11 para aprender a leer. Así podría estudiar la Biblia y leer la Torá. Entonces seguramente volvería a su casa para ayudar a su madre, aprendiendo todas las artes domésticas que una joven necesitaba saber. Cocinar, hornear, coser, cuidar de los niños y cosas por el estilo. Cuando una niña cumplía los 12 años, su padre empezaba a buscarle un marido y establecía un compromiso que solía durar alrededor de un año. Y fue durante este periodo cuando el ángel Gabriel visitó a María y le anunció que sería la madre de Jesús. Para los cristianos, ninguna visita a Tierra Santa está completa sin una excursión a Galilea, hogar de Jesús y tierra de sus milagros. Nuestro viaje regresa al hermoso país desértico de Jordania. La mayoría de los visitantes llega en primer lugar a la capital, Amán. Durante la época de Jesús, Amán se llamaba Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. Era una de las 10 ciudades grecorromanas de Tierra Santa, mencionadas en el Nuevo Testamento como la Decápolis. El moderno Amán aún conserva varios de sus antiguos lugares, incluyendo un teatro romano en el centro de la ciudad con capacidad para 6.000 personas, y en una colina cercana, las ruinas de un templo dedicado al dios griego Hércules. Pero la mayor maravilla antigua cercana a Amán es la antigua ciudad de Jerash, que también perteneció a la Decápolis. Desde Amán, un autobús puede llevarnos hasta Jerash en solo 1 hora. Es uno de los sitios romanos más grandes del mundo y tan bien conservado que los arqueólogos lo llaman la Pompeya del Este. En las afueras pueden verse los restos de un gigantesco templo dedicado a Zeus. Una vez coronó la ciudad. Desde la parte superior del templo hay una vista excelente de uno de los diseños urbanos más impresionantes del mundo, la Plaza Oval. Desde aquí, uno puede imaginar el aspecto que debió tener la ciudad en su punto álgido de riqueza y poder.
Jerash es visto como una especie de clásica ciudad provinciana romana. Había gladiadores, 2 teatros, balnearios y un gimnasio. Contaba con los elementos urbanos clásicos y abundaba todo tipo de artículos que llegaban a través de las rutas comerciales. La plaza oval tiene un diámetro aproximado de 76 metros y está cercada por 56 columnas jónicas. Está pavimentada con losas de piedra caliza que van disminuyendo de tamaño al acercarse al centro. Uno de los lugares mejor conservados de Jerash es su Teatro Sur, con una capacidad de 3.000 personas. Aún pueden verse los números griegos cincelados en los asientos de piedra. También se han encontrado en los alrededores entradas hechas de arcilla. Durante su apogeo, Roma gobernó gran parte de Tierra Santa. Sus valores culturales diferían enormemente de la moral judía de la época. Eso le valió a Jerash su reputación de ciudad festiva. Uno puede imaginarse el tipo de ceremonias y fiestas que se celebraban si ha visitado la ciudad y ha visto los templos de Zeus, Artemisa, Dionisio. La fiesta de Dionisio era muy famosa. Por supuesto, Dionisio era el dios del vino y la fertilidad, por lo que en ese sentido es fácil imaginar sus alborotados festejos. Jerash se convirtió en el centro del Imperio Romano cuando el emperador Adriano permaneció allí durante el invierno del 129 de la era cristiana. En aquel entonces tenía una población de 25.000 habitantes. La ciudad construyó un arco triunfal para la llegada de Adriano. Quedó tan encantado que encargó la construcción de otro similar conocido como la Puerta Sur. Tenía 3 entradas con una específica para carros. Aún pueden verse los surcos dejados por las ruedas. Las ruinas del templo de Artemisa conservan columnas de 15 metros de altura. No tienen fijación y están diseñadas para oscilar con el viento, como demuestra una llave colocada en su base. Esta capacidad de absorber el movimiento permitió a las columnas resistir 2000 años de temblores de tierra y fuertes vientos. Las diminutas partículas de arena acumuladas en las grietas y las hendiduras han contribuido a la supervivencia de muchos detalles arquitectónicos. Jerash está tan bien conservada que los visitantes pueden imaginar su pasado fácilmente. Siempre hemos querido venir a Jordania porque sabíamos por libros y películas que era un país muy bello. Y también porque en él hay mucha historia, no solo islámica, sino de todos los periodos. Durante siglos el escenario del Teatro Sur permaneció vacío, pero ahora el drama y la música regresan a Jerash cada julio durante un festival internacional de artes escénicas. De ópera a ballet, de Shakespeare a acrobacias. Una atractiva unión de historia antigua y cultura moderna. Visitar la antigua ciudad romana de Jerash es revivir el pasado. Nuestro viaje por Tierra Santa nos lleva a Belén y Jerusalén, 2 de los lugares más sagrados de la tierra. La ciudad cisjordana de Belén es donde dice la Biblia que nació Jesús. Belén se encuentra en una montaña al borde del desierto de Judea. 2000 años después, los pastores aún llevan sus rebaños a pastar cerca de allí. Belén está a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Hoy es una gran ciudad, pero no siempre fue así. La Belén de la época de Jesús era mucho más pequeña que la actual. De hecho, la cima de la colina tras la cual se encuentra la iglesia de la Natividad sería el extremo noroeste de la ciudad en el siglo I, que entonces quizá tuviera 1 kilómetro de largo por medio de ancho, con unos 1000 habitantes. Su industria básica sería la agricultura. Al borde del desierto, el lugar favorecía el pastoreo de ovejas. Probablemente hubiera cultivos en los pequeños valles cercanos, pero no se desarrollaron. El lugar donde nació Jesús está marcado por la iglesia de la Natividad, levantada originalmente en el año 325. 2 de sus 3 entradas están ahora cegadas. La única forma de entrar es por un arco bajo. Quizás los guías turísticos digan que es así, para asegurar que todos los visitantes se inclinen por igual con humildad.
pero en realidad la entrada fue reducida por los cruzados para su defensa. El interior fue reconstruido en el siglo VI, pero ha cambiado un poco desde entonces. Al fondo, al final de un pequeño tramo de escaleras, se encuentra la propia gruta. Lámparas de aceite iluminan una estrella de plata de 14 puntas con la inscripción: Aquí nació Jesucristo de la Virgen María. Cerca se encuentra el lugar donde se dice que Jesús durmió en un pesebre, donde los pastores acudieron para adorarlo y donde los Reyes Magos de Oriente, guiados por una estrella, trajeron regalos al recién nacido. Años más tarde, para frenar la expansión del cristianismo, los romanos trataron de borrar todo recuerdo de su lugar de nacimiento. Plantaron una arboleda dedicada al dios griego Adonis, pero la memoria de Jesús no se desvanecería. En el siglo IV, el emperador romano Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. Su madre, la reina Helena, viajó a Tierra Santa para localizar los lugares relacionados con Jesús. En Belén destruyó el templo pagano y lo reemplazó con una iglesia para marcar el sitio del nacimiento de Jesús. La peregrinación a aquel lugar pronto se convertiría en una tradición cristiana. Hoy, autobuses cargados de peregrinos llegan diariamente a la iglesia de la Natividad, donde tocan o besan la estrella o rinden homenaje al lugar donde nació Jesús. San Jerónimo, que cerca de allí tradujo la Biblia al latín, lo llamó el lugar más sagrado de la tierra. Un digno testamento para el pequeño pueblo de Belén. Esta ciudad está considerada por muchos como el lugar más santo de la tierra, Jerusalén. Santuario de tres grandes religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Muchos hombres han luchado por ella durante siglos, a pesar de su nombre hebreo, Jerusalén, ciudad de paz. 3000 años de historia encerrados tras los muros de la ciudad vieja, de menos de 1 kilómetro cuadrado. Se dice que aquí han pasado más cosas que han hecho cambiar el mundo que en ningún otro lugar. Todos los vuelos internacionales a Israel aterrizan en Tel Aviv, pero Jerusalén solo está a 45 minutos en coche. La ciudad vieja guarda algunos de los lugares más famosos de Tierra Santa. Un intrincado laberinto de 100 calles. En más de 1000 tiendas y tenderetes se puede comprar desde especias hasta recuerdos. Pero al pasear por aquí y visitar los antiguos lugares religiosos, hay que tener cuidado con una enfermedad turística común. La gente queda fascinada por la ciudad y hay quien sufre una transformación psicológica que es conocida clínicamente como el síndrome de Jerusalén. Se trata de una forma de locura sagrada. Algunas personas vienen aquí y se desequilibran. Creen que se han convertido en el rey David, Jesucristo o Salomón. La presencia de lo sagrado en este lugar es totalmente psicológica. Cuando uno mira las piedras, son solo piedras, pero la historia las llena de significado. La imagen más asociada con la ciudad de Jerusalén es su famosa cúpula dorada. Este edificio es el tercer lugar más sagrado del Islam, la cúpula de la roca. La propia cúpula tiene un pasado accidentado. El oro macizo original fue fundido tras resultar dañado durante un terremoto en el siglo XI. Se sustituyó por otra hecha de grafito. En 1967 el gobierno de Jordania cubrió la cúpula con aluminio dorado. Insatisfecho, Hussein, rey de Jordania, donó personalmente en 1994 80 kilos de oro de 24 quilates por valor de $8 millones para devolver a la cúpula su antigua gloria. A veces las tensiones políticas pueden restringir el acceso a los no musulmanes, pero siempre que se pueda, la visita es obligada. Bajo la cúpula se encuentra la roca, el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Los musulmanes dicen que la roca también tiene la huella del profeta Mahoma. Según el Islam, desde aquí subió al cielo para recibir el Corán del ángel Gabriel, un acontecimiento conocido como su viaje nocturno.
Pasajes del Corán están inscritos en azulejos persas. La plaza que rodea la cúpula suele estar llena de fieles esperando la llamada a la oración desde los altavoces de la mezquita de Al-Aqsa. Como los cristianos y los judíos, los musulmanes peregrinan a Jerusalén para honrar su fe. Me gusta el hecho de que todo el mundo venga aquí. Musulmanes de todas partes vienen y compartimos el mismo sentimiento. Todo el mundo reza, medita, se acusa a sí mismo y se alegra. Si se da un paseo, puede verse a mucha gente llorando, incluso hombres. Tratan de ocultarlo, pero lo hacen. Cerca de la cúpula de la roca están las dos últimas maravillas antiguas de Tierra Santa: el muro de un templo y el recorrido de una cruz. El lugar de oración más sagrado para los judíos es el muro occidental o muro de las lamentaciones de Jerusalén. Los hombres rezan en la parte izquierda, las mujeres y los niños en la derecha. Hay una explosión en el alma judía en este lugar, porque este es el punto central de todo lo que el alma anhela, la relación con Dios. Mucha gente que viene a Jerusalén siente lo mismo, sean judíos o no. Se puede sentir la emoción de la gente. Sucede en casi todos los templos que se visitan. Puede verse la devoción de las personas. Cuando llegan los turistas, su actitud cambia radicalmente, al igual que su personalidad. Uno se siente más humilde. El muro se ha convertido en una sinagoga al aire libre, donde los judíos acuden para estudiar su libro sagrado, la Torá. También es un lugar popular para la celebración del sábado. El muro se encuentra en la zona sur de la ciudad vieja, en el barrio judío. Aquí se alzaron una vez dos grandes templos judíos, lugares para el culto y el sacrificio de animales. El primero fue terminado por Salomón en el 957 a.C. En su interior, el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado de lo sagrado, guardaba el arca de la alianza que protegía los 10 mandamientos que bajó Moisés del monte Sinaí. En el 587, el templo fue destruido por los babilonios y las tablas se perdieron para siempre. Un segundo templo de mayor tamaño fue construido por el rey Herodes en el año 60. Ese fue el templo que Jesús visitó y donde puso en duda las enseñanzas de los sacerdotes. Tras la revuelta judía del 70 de nuestra era, el templo fue destruido por los romanos. Lo único que queda es el muro de las lamentaciones. Los judíos actuales se refieren a él simplemente como el muro o en hebreo el Kotel. Es inmediato, es real. Estas son las piedras del Kotel. Las piedras del muro tienen 2000 años de historia judía. Los judíos han gritado, han rezado y han reído por estas piedras. A los judíos les han sucedido muchas cosas relacionadas con estas piedras, ya fuesen religiosas o no. Cualquier realidad política de Jerusalén, sobre todo la parte que más nos afecta a nosotros, la ciudad vieja, el Kotel, el muro, vuelven a formar parte de nuestro presente. Con toda seguridad, cada judío que viaja a Jerusalén visita el muro de las lamentaciones. Aquí rezan a Dios. Pero los judíos de todo el mundo envían sus oraciones a Jerusalén. Y hay un cartero dedicado exclusivamente a poner las cartas en las grietas entre las piedras. En la era electrónica, algunas oraciones llegan por fax y correo electrónico para ser puestas en el muro. Los turistas no judíos también pueden visitar el muro para rezar o dejar en él sus oraciones, pero deben llevar un yamulka, una especie de gorro facilitado a la entrada. Para nosotros representa nuestra capacidad de ir al templo, aunque este no esté ahí. Estamos tan cerca como podemos.
Y excepto durante un periodo de 19 años, los últimos 2000 años desde su destrucción, los judíos han venido aquí a rezar y a conectar con el pasado y el futuro judío, que están absolutamente centrados en este lugar. Nuestro viaje por las maravillas antiguas de Tierra Santa termina con el destino final de un hombre traicionado. Se dice que Jesús siempre supo que Jerusalén era central en su vida y sería el lugar de su muerte. En el sitio de su crucifixión, ahora se alza la iglesia del Santo Sepulcro. Se encuentra en el barrio cristiano, en la zona oeste de la ciudad vieja, donde también se piensa que se encontraba el Calvario, la colina donde Jesús fue crucificado. 6 confesiones distintas están representadas aquí: católicos romanos, ortodoxos griegos, coptos abisinios, ortodoxos sirios, ortodoxos armenios y etíopes. Algunas marcan su jurisdicción en el suelo y los pilares. Para poder cohabitar, tuvimos que repartir equitativamente la iglesia entre las distintas comunidades. Por ejemplo, el suelo que ahora pisamos pertenece y es mantenido por las 3 comunidades que tienen derechos en la iglesia del Santo Sepulcro: la ortodoxa griega, la católica romana y la armenia. El suelo, hasta donde empieza el mármol, pertenece a las 3 comunidades. Donde es de mármol, pertenece a la iglesia católica. Y la zona más hacia el este es de los ortodoxos griegos. Los pilares de aquí pertenecen a los ortodoxos griegos, pero esta columna en particular se comparte con los católicos, así que la mantenemos entre ambas comunidades. Digamos que la mitad pertenece a los católicos y la otra mitad a los ortodoxos griegos, así que las 2 comunidades se encargan de mantenerla a partes iguales. Según la leyenda, la situación exacta de la tumba de Jesús fue revelada a la reina Helena. Su hijo Constantino el Grande construyó una iglesia para marcar el lugar. La Vía Dolorosa, el recorrido que siguió Jesús desde Getsemaní hasta su crucifixión, atrae a Jerusalén a muchos peregrinos. La vía está marcada con 9 de las 14 estaciones del Vía Crucis. Cada una señala un acontecimiento del último camino que siguió Jesús hacia su muerte. 2000 años después de su crucifixión, procesiones de peregrinos recorren la Vía Dolorosa para recordarlo. En la segunda estación, en el monasterio de la Flagelación, Jesús recibió la cruz y fue azotado e insultado. En la tercera estación, dice la leyenda que Jesús cayó bajo su peso. En la quinta estación, los romanos ordenan a Simón de Cirene que le ayude a llevar la cruz. Para muchos peregrinos, el camino resulta muy emocionante. Para mí, Jerusalén trae la Biblia a la vida, y la Biblia trae a la vida a Jerusalén, porque la historia fue escrita aquí y puedo ver todo sobre lo que se ha escrito. La fuerza que lo envuelve es sobrecogedora. Poder andar por donde lo hizo mi Salvador, estar donde Él estuvo y sentir lo que Él sintió en el Monte de los Olivos, recorrer Jerusalén por donde Él lo hizo, es todo un privilegio. La Vía Dolorosa termina en la iglesia del Santo Sepulcro. Dentro se encuentran las 5 últimas estaciones. En la 10ª, Jesús fue desnudado. En la 11ª estación fue clavado en la cruz. Este altar en la 12ª estación representa el lugar donde se cree que se levantó la cruz. Esta piedra en la 13ª estación representa el lugar donde se cree que Jesús fue bajado de la cruz. Finalmente, en la 14ª estación, se encuentra la tumba donde se cree que permaneció el cuerpo de Jesús desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. La iglesia del Santo Sepulcro es el sitio cristiano más importante del mundo. Como todos los lugares de Tierra Santa, ofrece a los visitantes la oportunidad de alcanzar y tocar la propia historia. Es increíble verlo, porque reúne todo lo que hemos estudiado y visto a lo largo de los años. Este lugar lo tiene todo, es muy especial.